Era un día de esos en los que el sol decide mostrarse implacable, filtrándose a través de las cortinas y anunciando un inicio que, para mí, parecía cualquier cosa menos prometedor. Me encontraba en el umbral de una vida adulta para la cual no me sentía preparada, atrapada entre las expectativas de una familia que parecía no entenderme y mis propios sueños, tan lejanos y difusos como las estrellas en la noche de verano. Mis padres siempre tuvieron ideas claras sobre el éxito, buenas notas, una carrera respetable, un matrimonio adecuado. Todo lo que, según ellos, debería importarle a una joven en el umbral de su futuro. Sin embargo, mi corazón latía al ritmo de historias escritas en páginas gastadas, de aventuras en mundos lejanos, de conocimientos ocultos entre las polvorientas estanterías de la biblioteca local. Emma, mi madre, comenzó una tarde, su tono cargado de esa mezcla de exasperación y desdén que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Cuándo vas a tomarte la vida en serio? Tu hermano ya está siendo observado por cazatalentos. ¿Y tú, qué haces? ¿Lees cuentos de hadas? Mi padre, sin levantar la vista del periódico, soltó un gruñido afirmativo. Es hora de crecer, Emma. El mundo real no es como tus libros. Mis intentos de explicarles sobre las maravillas escondidas en las páginas de mis cuentos de hadas siempre cayeron en oídos sordos. Para ellos, era la hija que aún tenía que encontrar su camino, la inútil en comparación con Jack, mi hermano, el estrella de fútbol, el encantador, el que todo lo hacía bien. Fue durante esos días de verano, entre el descontento de mis padres y mi propia insatisfacción, que las cosas llegaron a un punto de quiebre. Una discusión más, una desilusión más, y finalmente las palabras que cambiarían mi vida para siempre. No te necesitamos, la inútil. Jaja. Las palabras de mi padre, dichas en un tono que pretendía ser humorístico, me golpearon como una bofetada. La risa que siguió, de ambos, fue la sal en la herida. Esa noche, con mis pertenencias empacadas en una vieja maleta y el corazón apretado por la incertidumbre, marqué el número de la única persona que pensé que podría entenderme, el tío Mac. Su voz, cálida y sorprendida, fue un bálsamo para mi alma atribulada. ¿Emma? ¿Qué sucede, cariño?, preguntó, su preocupación evidente incluso a través del teléfono. Tío Mac, necesito un lugar donde quedarme, logré decir, las palabras entrecortadas por el esfuerzo de contener las lágrimas. Hubo una pausa, breve pero eterna. Luego, con una firmeza que me envolvió como un abrazo, respondió, por supuesto, Emma. Siempre hay un lugar para ti aquí. No te preocupes por nada, nos arreglaremos. Y así, con una maleta, un corazón lleno de sueños y una promesa de refugio, cerré la puerta a mi antigua vida. El viaje hacia el pequeño hotel del tío Mac, en un pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo, no fue solo un cambio de ubicación. Fue el comienzo de mi verdadera historia, de mi lucha por demostrar que el valor de una persona no se mide por las expectativas de los demás, sino por la fortaleza de sus sueños y la determinación para hacerlos realidad. A medida que el autobús se alejaba, dejando atrás la ciudad y mis viejas ataduras, no pude evitar mirar hacia adelante, hacia el horizonte que ahora se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Quizás, después de todo, ser inútil según los términos de alguien más era exactamente lo que necesitaba para encontrar mi propio camino hacia el éxito. El viaje hacia el pequeño pueblo donde el tío Mac regentaba su hotel fue un torbellino de emociones. Mientras el paisaje cambiaba de urbanizaciones apretadas a campos abiertos y cielos inmensos, sentía cómo la opresión de mi pecho se aliviaba poco a poco, dando paso a una mezcla de nerviosismo y expectación. Nunca había estado tan lejos de casa por mi cuenta, y aunque la idea me asustaba, la posibilidad de empezar de nuevo, lejos de las críticas y expectativas de mis padres, infundía en mí una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Al llegar, el tío Mac me recibió con los brazos abiertos. Su hotel, más un conglomerado de curiosidades que una estancia tradicional, se erguía como un faro de peculiaridad en medio de la uniformidad del pueblo. «Emma, qué alegría verte», exclamó,
su voz teñida de genuina alegría. Ven, deja que te muestre tu nuevo hogar. El hotel era un laberinto de pasillos adornados con todo tipo de artilugios y recuerdos de los viajes del tío Mac. Cada habitación tenía su propio tema, desde la era de jazz hasta los exploradores victorianos, convirtiéndolo en una cápsula del tiempo que transportaba a sus visitantes a una era completamente diferente. Eres libre de elegir cualquier habitación como la tuya, me dijo, gesto que aprecié profundamente. Excepto la 237. Esa está, bueno, digamos que tiene su propia personalidad. Opté por una habitación sencilla con vistas al jardín, donde los primeros rayos del sol pintaban de dorado las hojas de los árboles cada mañana. Era pequeña, pero acogedora, con una estantería vacía esperando ser llenada con nuevos tesoros literarios. Al día siguiente, me puse manos a la obra. A pesar de no tener experiencia en hotelería, estaba decidida a aprender todo lo posible y contribuir al negocio del tío Mac. Entonces, ¿por dónde empiezo?, pregunté, lista para cualquier tarea. Bueno, comenzó él, rascándose la barbilla. Podrías empezar con la limpieza de las habitaciones. Y luego, ¿qué te parece si te enseño a llevar la contabilidad? Es importante saber dónde estamos parados financieramente. Así comenzó mi educación en el arte de gestionar un hotel. Aprendí a limpiar habitaciones hasta que relucieran, a llevar los libros de contabilidad con precisión milimétrica y hasta a preparar el desayuno para los huéspedes. Cada tarea, por mundana que fuera, se convertía en una lección invaluable sobre el negocio y, más importante aún, sobre mí misma. Descubrí una capacidad de adaptación y aprendizaje que jamás creí poseer, y cada pequeño éxito me llenaba de un orgullo que nunca había experimentado bajo la sombra de las expectativas de mis padres. Estás haciendo un trabajo excepcional, Emma, me dijo el tío Mac una tarde, después de una larga jornada de trabajo. Nunca dudé de ti, ¿sabes? Siempre supe que tenías un potencial enorme. Esas palabras, simples pero sinceras, significaron el mundo para mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar, que había encontrado un propósito. La aprobación del tío Mac no solo validaba mis esfuerzos, sino que también alimentaba mi creciente pasión por este inesperado camino que había tomado. El cambio de aire no solo había sido físico, sino también emocional y espiritual. Me encontraba en un lugar donde podía ser yo misma, explorar mis habilidades y enfrentarme a mis miedos sin el juicio constante de mis padres. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada de ver a dónde me llevaría. Con cada día que pasaba en el hotel del tío Mac, mi confianza en mí misma y en mis habilidades crecía exponencialmente. No solo me había convertido en una experta en las tareas diarias que requería el funcionamiento del hotel, sino que también había comenzado a implementar ideas propias para mejorar el servicio y atraer a más clientes. El hotel, con su encanto único y atmósfera acogedora, se había convertido en un reflejo de mi propio crecimiento personal y profesional. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en la recepción, el tío Mac se acercó con 2 tazas de té. «Sabes, Emma», comenzó, depositando una de las tazas frente a mí. «Nunca imaginé que este lugar podría florecer de la manera en que lo ha hecho desde que llegaste». Sonreí, agradecida por sus palabras. «Tío Mac, he tenido muchas ideas. ¿Qué te parecería si organizamos eventos temáticos? Podríamos atraer a más gente y darle al hotel aún más personalidad». «Me encanta la idea», respondió, sus ojos brillando con la misma pasión que yo sentía. ¿Tienes algo en mente? Así comenzamos a planear nuestra primera noche temática basada en los años 20. Con cada detalle, desde la música hasta la decoración, cuidadosamente curado para transportar a nuestros huéspedes a otra época, el evento fue un éxito rotundo. No solo logramos llenar el hotel, sino que la atmósfera vibrante y alegre que creamos esa noche nos valió una valiosa publicidad boca a boca. Animada por el éxito, me aventuré en proyectos aún más ambiciosos.
Implementé un sistema de reservas en línea, modernicé nuestra presencia en redes sociales y trabajé en estrecha colaboración con negocios locales para ofrecer paquetes turísticos. Cada nueva idea era un desafío, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Una noche, después de un largo día de trabajo, el tío Mac me encontró revisando algunas facturas y gráficos de rendimiento. Emma, dijo, su tono más serio de lo habitual. He estado pensando mucho últimamente sobre el futuro del hotel y, bueno, sobre mi futuro también. Me detuve, intrigada por la solemnidad en su voz. ¿Qué pasa, tío Mac? Creo que es tiempo de que hablemos sobre hacerte socia del hotel, reveló, observando mi reacción. La sorpresa y el honor que sentí en ese momento fueron indescriptibles. Has sido más que una sobrina para mí, has sido la clave del éxito de este lugar. Creo que es justo que tengas una parte de él. Las palabras me dejaron sin habla. Nunca había imaginado que mi viaje me llevaría a este punto. ¿En serio? Yo, socia, logré balbucear, todavía incrédula. En serio, afirmó él con una sonrisa. Creo en ti, Emma. Y sé que bajo tu liderazgo, este lugar puede alcanzar alturas que ni siquiera podemos imaginar ahora. Acepté su oferta con un sentimiento de gratitud abrumador y una determinación renovada. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa, tanto para mí como para el hotel. El tío Mac no solo me había dado un hogar y una oportunidad cuando más lo necesitaba, sino que ahora confiaba en mí para llevar adelante su legado. Desde ese día, mi compromiso con el hotel y con mi propio crecimiento se intensificó. Trabajé incansablemente, dedicando cada momento a asegurar que nuestro pequeño hotel no solo sobreviviera, sino que prosperara. Y aunque cada día traía consigo nuevos desafíos, también me brindaba la satisfacción de ver cómo mis esfuerzos, y los del tío Mac, se transformaban en éxitos tangibles. El camino no había sido fácil, pero cada obstáculo superado, cada pequeña victoria, me recordaba que el crecimiento personal y profesional no se mide solo en logros o reconocimientos, sino en la capacidad de superar las adversidades y salir adelante, más fuerte y sabio. Este no era solo el crecimiento de un negocio, era mi crecimiento, mi evolución como persona y como profesional. Y estaba determinada a seguir adelante, sin importar los desafíos que pudieran surgir. Los años habían pasado desde aquel primer día que pisé el umbral del hotel, transformándolo y siendo transformada en el proceso. El hotel, ahora un vibrante centro de la comunidad y un destino turístico en sí mismo, era el testimonio de nuestro esfuerzo y dedicación. Pero nada me había preparado para el giro que tomarían las cosas con la inesperada visita de mis padres. Era una mañana tranquila de primavera cuando los vi entrar por la puerta del hotel. El tiempo pareció detenerse por un momento, no podía creer que después de una década de silencio y distancia, estuvieran allí, en el vestíbulo, mirándome con una mezcla de sorpresa y, era posible, orgullo. Ama, comenzó mi madre, avanzando hacia mí con los brazos abiertos como si los años de ausencia pudieran borrarse con un simple abrazo. Hemos oído tantas cosas buenas sobre este lugar. No teníamos idea de qué. Se detuvo, probablemente al ver la cautela en mi mirada. No estaba lista para dejar atrás el pasado tan rápidamente. Mi padre, siguiendo su ejemplo, intentó una aproximación más directa. Emma, nos hemos encontrado en una situación complicada y, bueno, necesitamos tu ayuda. La franqueza de su petición me tomó por sorpresa. Durante años me había preguntado qué sería de nosotros si nuestros caminos se cruzaran nuevamente, y ahora, aquí estaban, pidiéndome ayuda como si nada hubiera pasado. Antes de que pudiera responder, el tío Mac se unió a nosotros. Con su presencia reconfortante a mi lado, me sentí más segura para enfrentar la situación. Es bueno verlos después de tanto tiempo, dijo el tío Mac, aunque su tono era reservado. Pero creo que deberíamos hablar sobre esto en mi oficina. Una vez allí, mis padres explicaron su situación, malas inversiones seguidas de decisiones aún peores los habían dejado en una posición financiera precaria. Estaban desesperados. Escuché en silencio,
sintiendo una compleja mezcla de emociones. Parte de mí quería echarlos, hacerles sentir lo que yo sentí cuando me dijeron que no me necesitaban. Pero otra parte, la que había aprendido el valor de la compasión y la empatía gracias al tío Mac, sabía que no podía hacerlo. Fue entonces cuando el tío Mac habló, y sus palabras cambiarían todo para siempre. Antes de que tomemos cualquier decisión, dijo, mirándolos fijamente, hay algo que deben saber. El hotel no es mío. No más. Es de Emma. Se lo transferí hace años, en reconocimiento a su duro trabajo y dedicación. Cualquier decisión sobre el futuro del hotel y sobre cualquier ayuda que puedan esperar, es suya. El silencio que siguió fue profundo. Mis padres me miraban, incrédulos, mientras yo procesaba las palabras del tío Mac. La magnitud de su regalo, la confianza que había depositado en mí, era abrumadora. Emma, la voz de mi madre rompió el silencio. ¿Podrías? Tomé una profunda respiración. Voy a ayudarlos, dije finalmente. Pero no por el hotel, ni por lo que esperan de mí. Lo haré porque es lo correcto, porque es lo que una familia hace. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. No después de todo este tiempo. Mis padres asintieron, visiblemente aliviados, pero también tocados por mis palabras. Agradecieron profusamente, prometiendo cambiar, prometiendo ser mejores. Después de que se fueron, el tío Mac me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. ¿Estás bien, Emma? Sí, respondí, aunque la verdad era más complicada. Sí, estoy bien. Gracias, tío Mac. Por todo. Ese día no solo reveló el verdadero propietario del hotel a mis padres, sino que también marcó el comienzo de una nueva etapa en mi relación con ellos. Había crecido, había cambiado, y aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y posiblemente difícil, estaba lista para enfrentarlo. Pero esta vez, lo haría en mis propios términos, como la dueña de mi destino y, ahora, como la legítima dueña de un hotel que había sido mi hogar, mi escuela y mi refugio. La oferta de ayuda a mis padres había sido un momento decisivo, no solo en nuestra relación sino también en mi propia percepción de mí misma. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. A pesar de la distancia y el dolor, no pude evitar sentir una cierta paz al saber que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, también sabía que esta decisión marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno que requería dejar atrás viejos resentimientos y, de alguna manera, encontrar la fuerza para seguir adelante. Mis padres regresaron al hotel unos días después, esta vez con una actitud más humilde. Parecía que la realidad de su situación y mi oferta de ayuda les habían dado una nueva perspectiva. Emma, comenzó mi madre, su voz temblorosa, realmente no sabemos cómo agradecerte. Lo que estás haciendo por nosotros. Sí, interrumpió mi padre, claramente incómodo al mostrar vulnerabilidad. No hemos sido los mejores padres. Pero quiero que sepas que estamos agradecidos, y lo siento. Realmente lo siento. Asentí, permitiéndome un momento para absorber sus palabras. Lo importante ahora es mirar hacia adelante, dije, tratando de mantener la voz firme. Lo hago porque creo que es lo correcto. Pero también quiero que entiendan algo, mi vida ha cambiado. He construido algo aquí, por mí misma. Y eso no va a cambiar. Hubo un momento de silencio, un entendimiento tácito de que las cosas nunca volverían a ser como antes, pero que tal vez, con el tiempo, podríamos construir algo nuevo. Fue el tío Mac quien rompió el silencio. ¿Por qué no nos sentamos todos y hablamos sobre los próximos pasos?, sugirió, guiándonos hacia el comedor, donde había preparado café y galletas. La conversación que siguió fue increíblemente práctica, centrada en las maneras en que podría ayudar a mis padres a recuperarse financieramente sin comprometer el futuro del hotel o mi propia seguridad económica. Discutimos planes, plazos y condiciones, todo con el tío Mac actuando como un mediador imparcial. Cuando finalmente se fueron,
con promesas de mantenerse en contacto y actualizaciones regulares sobre su progreso, me sentí sorprendentemente ligera. Había sido una despedida, sí, pero también un nuevo comienzo. Un primer paso hacia algo desconocido pero lleno de posibilidades. Estoy orgulloso de ti, Emma, dijo el tío Mac, colocando una mano en mi hombro. Manejaste todo esto con una gracia y madurez impresionantes. Gracias, tío Mac. No habría podido hacerlo sin ti, respondí, sintiendo una ola de gratitud hacia el hombre que había sido más un padre para mí que nadie. En los días que siguieron, me encontré reflexionando mucho sobre lo que había pasado. Había enfrentado uno de los capítulos más dolorosos de mi vida con una fuerza que no sabía que tenía. Y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara, había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, y estaba lista para comenzar uno nuevo. La despedida de mis padres no había sido solo un adiós a ellos, sino también a la versión de mí misma que había permitido que el pasado dictara su valor y su futuro. Mirando hacia adelante, estaba determinada a construir sobre las lecciones que había aprendido, a abrazar plenamente la vida que había elegido y a seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el jardín del hotel, no pude evitar sentir una profunda sensación de paz. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, también estaba llena de belleza y posibilidades. Y yo estaba justo donde necesitaba estar, lista para enfrentar lo que viniera con el corazón abierto y la mente clara. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en casa. Los meses siguientes a la despedida de mis padres fueron un periodo de intensa reflexión y crecimiento. El hotel florecía, y con cada nuevo huésped que dejaba una reseña positiva, sentía como mi corazón se expandía. Pero era más que el éxito del hotel lo que me llenaba de orgullo, era la sensación de haber encontrado finalmente mi lugar en el mundo. Una tarde, mientras revisaba los planes para expandir el jardín del hotel, el tío Max se me acercó, una sonrisa enigmática en su rostro. Emma, tengo una sorpresa para ti, dijo, casi conteniendo la emoción. Levanté la vista, intrigada. ¿Una sorpresa? ¿Qué es? Ven conmigo, respondió, guiándome fuera del hotel hacia un pequeño edificio que había estado en renovación las últimas semanas. El tío Mac había sido especialmente reservado sobre este proyecto y mi curiosidad había crecido día a día. Al abrir la puerta, quedé sin aliento. El espacio había sido transformado en una hermosa biblioteca, con estantes de madera llenos de libros que iban desde clásicos literarios hasta obras de fantasía y ciencia ficción. En el centro, una acogedora área de lectura invitaba a perderse entre las páginas de innumerables historias. ¿Qué te parece?, preguntó el tío Mac, observando mi reacción. Es maravilloso, logré decir, las lágrimas brotando de mis ojos. Pero, ¿por qué? Sabes que siempre te he visto como a una hija, comenzó el tío Mac, su voz cargada de emoción. Y sé cuánto significan para ti los libros y las historias. Quería que tuvieras un lugar donde pudieras compartir esa pasión con los demás. Este será un espacio abierto para nuestros huéspedes y también para la gente del pueblo. Abrazándolo fuertemente, no pude encontrar las palabras para expresar mi gratitud. Este regalo no era solo un reconocimiento de mi amor por la lectura, sino también un símbolo de mi viaje personal, de haber encontrado un propósito más allá de las expectativas impuestas por otros. Con la biblioteca como nuevo proyecto, me sumergí en la tarea de organizar eventos literarios, clubes de lectura y talleres de escritura. La respuesta fue abrumadora, tanto de los huéspedes del hotel como de los residentes locales. Era como si la biblioteca hubiera llenado un vacío que muchos ni siquiera sabían que tenían. Una noche, después de un exitoso encuentro de escritores en la biblioteca, me senté con el tío Mac en el jardín, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo crepuscular. «Realmente has hecho algo especial aquí, Emma», dijo el tío Mac, su voz llena de orgullo. Miré hacia el hotel, con sus luces cálidas brillando como un faro en la noche. «No lo hice sola», respondí sinceramente.
Este lugar, lo que hemos construido, es el resultado de años de amor y trabajo duro. De todos nosotros. El tío Mac asintió, mirando hacia el futuro. Y solo es el comienzo. ¿Quién sabe qué nuevos proyectos y aventuras nos esperan? Esa conversación quedó grabada en mi memoria como un recordatorio de que, no importa cuán lejos lleguemos, siempre hay nuevos comienzos esperando ser descubiertos. Con la biblioteca como la más reciente adición a nuestra pequeña comunidad, había encontrado una nueva forma de conectar con los demás y compartir las historias que tanto me habían ayudado a lo largo de mi vida. Y así, mientras la noche envolvía el hotel en su abrazo tranquilo, me di cuenta de que este no era el final de mi historia, sino apenas el comienzo. Había aprendido que la vida está llena de segundas oportunidades y nuevos comienzos, y que, con valentía y corazón abierto, siempre podemos encontrar nuestro camino hacia la luz, no importa cuán oscuro parezca el camino. El hotel, la biblioteca, mi relación con mis padres, y mi viaje personal, todos eran testimonios de que el cambio es posible, y que la esperanza y la determinación pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Este era mi nuevo comienzo, mi promesa de seguir creciendo, aprendiendo y compartiendo. Las imágenes mostraban a Gladys y Hannah arruinando maliciosamente los productos en mi tienda. Fue un momento de revelación para Mick. Finalmente vio con sus propios ojos cómo su familia actuaba a sus espaldas, dañando mi negocio y, por lo tanto, nuestro bienestar conjunto. Su rostro expresaba conmoción y desconfianza mientras digería la información visible en la pantalla. Fue un punto de inflexión en nuestra historia, el momento en que Mick se dio cuenta de la profundidad del problema. Después de este descubrimiento, Mick pidió perdón por su incredulidad y prometió ser mi fuerte aliado en la lucha contra los detractores. Discutimos juntos nuestros próximos pasos. La decisión se tomó de inmediato, nos pusimos en contacto con un abogado para discutir la posibilidad de una intervención legal y la protección de nuestros derechos. Mi historia, aunque dura, no es única. Muchas mujeres se enfrentan a situaciones de abuso similares a diario, pero muchas no tienen la capacidad o los medios para luchar. Cuento mi historia no para causar lástima, sino para inspirar a otras mujeres a no callar y actuar. Mi mensaje para aquellos en una situación similar: no estás solo y mereces algo mejor. No tengas miedo de buscar ayuda y defender tus derechos. Desde que tomamos medidas, la vida gradualmente comenzó a cambiar para mejor. El proceso de lucha legal no fue fácil, pero también se convirtió en un proceso de liberación para mí. Comencé a sentir nuevamente el poder en mí misma, el poder que había perdido en el proceso de constante humillación y abuso. Mi negocio comenzó a recuperarse y la relación con Mick se fortaleció como nunca antes. Se ha convertido en mi fuerte aliado y apoyo, ayudándome a superar esos momentos difíciles. Juntos, pudimos construir una nueva vida basada en el respeto mutuo, la confianza y el apoyo mutuo. Para concluir mi historia, quiero enfatizar la importancia del apoyo y la comprensión en las relaciones. Es importante que los socios se escuchen y crean entre sí, especialmente en tiempos difíciles. Nadie debe soportar el abuso solo, y todos merecen felicidad y seguridad en sus vidas. Mi mente se aclaró instantáneamente por el shock. Todo este tiempo, esperaba que las sospechas sobre Gladys y Hannah fueran solo un producto de mi imaginación, pero ahora tenía pruebas irrefutables de su crueldad. Mi corazón se llenó de agua helada con la idea de que la familia de mi esposo, las personas que ama, podrían haber bajado a tales acciones. Mika me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y disposición a apoyarme en este momento. No puedo creer que lo hayan hecho, dijo en voz baja, su voz temblando de ira y frustración. Debería haberte escuchado antes. Lo siento mucho. Discutimos nuestros próximos pasos. Obviamente, no podíamos dejarlo pasar por alto. Mika sugirió que se pusiera en contacto con la policía con las pruebas, y yo acepté. También decidimos consultar a un abogado para ver qué pasos legales podríamos tomar contra Gladys y Hannah. Visitar a la policía y reunirse con un abogado fue el comienzo de nuestro camino hacia la justicia.
La policía se hizo cargo del caso y el abogado comenzó a preparar una demanda por daños y perjuicios y desacreditación del negocio. Durante las siguientes semanas, mis emociones oscilaron entre la ira, la amargura y el alivio de que la verdad finalmente se revelara. Fue difícil ver a Mika luchar con sus sentimientos hacia su familia, pero su apoyo inquebrantable a mí durante este periodo difícil solo fortaleció nuestra relación. Cuando llegó a la corte, Gladys y Hannah fueron declaradas culpables de dañar intencionalmente nuestro negocio. Fueron sentenciados a pagar una multa y reparar el daño que causaron. Después del juicio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. El alivio de que se hiciera justicia y la tristeza de darse cuenta de que las personas que mi esposo consideraba cercanas podrían habernos causado tanto dolor. Con el tiempo, nuestro negocio se recuperó y continuamos trabajando aún más para demostrar que, a pesar de todos los obstáculos, podemos tener éxito. Esta experiencia me ha enseñado a apreciar el verdadero apoyo y amor que encontramos en los lugares más inesperados y ha demostrado lo importante que es defendernos a nosotros mismos y nuestras creencias, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Cuando entré en la casa, sentí una atmósfera pesada. Hannah me lanzó una mirada rápida y llena de ira, pero no dijo una palabra. Gladys, por otro lado, comenzó a mostrar su falsa hospitalidad ofreciéndome bebidas y comida con una sonrisa simulada en su rostro. Me negué, sonreí cortésmente y seguí a Mick, quien parecía nervioso y agitado al mismo tiempo. Mientras Mika estaba ocupada ayudando con la preparación, decidí tomar la supervisión. Noté a Gladys y Hannah susurrando en la esquina de la cocina, lanzando periódicamente miradas tóxicas en mi dirección. Estaba claro para mí que aún no se habían dado cuenta de lo que yo sabía de sus acciones. Me dio alguna ventaja y decidí usarla para mi beneficio. Cuando los invitados comenzaron a reunirse, el ambiente en la casa se calentó. He visto a Gladys y Hannah pasar por alto grupos de parientes, difundiendo sus comentarios tóxicos. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, decidí que era hora de actuar. En un momento de silencio, cuando todos se sentaron a la mesa, me levanté para ofrecer un brindis. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. Quiero hacer este brindis por la familia, por el verdadero amor y apoyo que nos ofrecemos el uno al otro a pesar de todas las dificultades. Comencé, luego mi mirada se centró en Gladys y Hannah. Y estoy agradecida por las lecciones que he aprendido de algunos miembros de esta familia. Lecciones sobre cómo nunca rendirse y siempre defenderte, incluso cuando estás solo en contra de ellos. Mi declaración causó una tensión instantánea. Gladys y Hannah me miraron con horror abierto en sus caras. Mika apretó mi mano debajo de la mesa, su apoyo me dio la fuerza para continuar. Quiero decir que cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables, se puede superar cuando tienes apoyo y conoces tu propia fortaleza. Gracias, Mika, por creerme al final. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros celebrando este día. Después de terminar, hubo silencio y luego aplausos de algunos familiares que me sonrieron en señal de aprobación. Gladys y Hannah intentaron sonreír a través de la ira, pero sus máscaras fueron arrancadas. Ese día, les mostré a todos que ya no sería una víctima. La noche continuó, y aunque fue incómodo, me sentí aliviada. Mick y yo nos fuimos antes de lo habitual, pero nos fuimos juntos, unidos y fuertes. Esta experiencia me enseñó a apreciar mi poder y nunca dejar que otra persona determine mi valor. Estaba lista para enfrentar el futuro, sabiendo que había una persona a mi lado que me apoyaría en todo. Mira, Mika sacó un pequeño control remoto de su bolsillo, sus ojos brillaban conspirativamente. Instalé algunas cámaras en la casa, especialmente en lugares donde a Gladys y Hannah les encanta lidiar con sus travesuras. Si intentan arreglar algo de nuevo, los atraparemos. Me impresionó y al mismo tiempo me sorprendió su previsión. Es increíble, Mika. ¿Pero realmente crees que será necesario esta noche?, pregunté sin ocultar mi nerviosismo. No estoy seguro, pero es mejor estar seguro. Ya no quiero que sufras por sus pequeñas cosas.
Esta noche podremos disfrutar de la noche sabiendo que tenemos un seguro, respondió, guiñándome un ojo. La fiesta continuó y el ambiente estaba lleno de risas y conversaciones alegres. Gladys y Hannah se comportaron sorprendentemente pacíficamente, lo que me causó un ligero desconcierto. Sin embargo, no pude evitar sentir que estaban tramando algo. Cuando la noche llegó a su fin, vi a Gladys y Hannah dirigiéndose rápidamente hacia la parte trasera de la casa. Mika notó mi ansiedad y asintió con la cabeza hacia el control remoto. Lo seguimos a una distancia segura, observando a través de la pantalla de un teléfono inteligente conectado a las cámaras. En la pantalla, vimos a Gladys y Hannah tratando de prender fuego a una pancarta que habíamos preparado para la fiesta, con la esperanza de que el fuego se extendiera y arruinara todo el estado de ánimo de la noche. Pero Mika estaba un paso por delante al instalar una pancarta no inflamable. Atrapado, dijo en voz baja, presionando un botón en el mando a distancia. En el mismo momento, una linterna se encendió, iluminando a Gladys y Hannah en un acto de vandalismo. Todos los invitados, atraídos por la repentina luz, se dieron la vuelta y los vieron con encendedores en sus manos. La vergüenza instantánea y el shock se reflejaron en las caras de Gladys y Hannah. Fueron capturados en la escena del crimen por todos los familiares y amigos. Mika dio un paso adelante, listo para explicar a todos lo que estaba pasando. Esa noche fue un punto de inflexión en nuestro drama familiar. Gladys y Hannah se vieron obligadas a disculparse conmigo y con todos los invitados por su comportamiento. Mika, de pie a mi lado, sostenía mi mano con confianza, mostrando a todos que éramos uno. Después de esa noche, la relación en SEM han cambiado. Mick y yo nos acercamos aún más, y Gladys y Hannah, al darse cuenta de que sus acciones no quedarían impunes, comenzaron a actuar con más cautela. Me di cuenta de que defenderme no es solo un derecho, sino también un deber. Y gracias al apoyo y el amor de Mickey, aprendí esto como nunca antes. En ese momento, saqué el micrófono de mi bolsillo y se lo mostré. Sus caras se pusieron pálidas al instante y Gladys abrió la boca para decir algo, pero las palabras se atascaron en su garganta. Sentí que la fuerza se acumulaba en mí. Lo grabé todo, dije en voz baja, pero mi voz estaba decidida. Hannah intentó objetar algo, pero la interrumpí. No hay necesidad de decir nada. No estoy aquí para escuchar tus excusas. Estoy aquí para poner fin a este interminable juego de crueldad que estás librando contra mí. Me volví hacia Maike, que estaba en la puerta vigilando la situación. Mika, por favor, enciende la cinta. Sin más preámbulos, sacó el teléfono y reprodujo un video que mostraba a Gladys y Hannah perjudicando nuestro negocio. Después de mirarlos a ambos, agregué, quiero que sepas que te perdono. Pero eso no significa que lo olvidaré. Lo hago por mí mismo para liberarme de su influencia tóxica y seguir adelante. Al ver sus rostros confundidos, sentí que una carga se me caía. No voy a presentar estas pruebas a la policía. Creo que avergonzarse y darse cuenta de que has sido atrapado debería ser un castigo suficiente. Pero recuerda, si decides volver a interferir en mi vida o en mi negocio, no seré tan indulgente. Gladys y Hannah asintieron en silencio, incapaces de mirarme a los ojos. Mika se me acercó y me abrazó. Estoy orgulloso de ti, susurró en mi oído. Al salir de la casa de Gladys, sentí algo más que la satisfacción de la venganza. Sentí la liberación y la comprensión de que era más fuerte de lo que nunca había imaginado. Esta experiencia me enseñó una valiosa lección sobre la autoestima y la importancia de apoyarme, incluso si eso significa enfrentar a aquellos que deberían apoyarte. Me levanté allí, mirando a Mick, sintiendo mi alma literalmente destrozada. Por un lado, mi alegría por el hecho de que finalmente decidió ponerse de mi lado luchando por mí contra su propia familia. Por otro lado, mi corazón está roto por el hecho de que tuvo que elegir entre nosotros, sabiendo que causaría una ruptura en su relación con su familia. Mika continuó, su voz era segura, pero al mismo tiempo llena de dolor. Vi lo que estabas haciendo.
te vi perjudicando el negocio de Jenny. No puedo quedarme al margen y verla lastimarla. Sí, eres mi familia, pero eso no significa que te apoyaré en tus atrocidades. Gladys y Hannah lo miraron con frustración abierta, sus ojos llenos de incredulidad e ira. Mika, ¿cómo puedes hacer eso? Somos tu familia. Siempre te hemos apoyado, dijo Gladys, tratando de encontrar un aliado en él. Apoyar no significa ocultar crímenes. Apoyar no significa dañar a los que amamos. Tengo que ponerme del lado de lo que es correcto y defender a Jenny, respondió Mika con firmeza. En ese momento sentí una ola de alivio y orgullo por Mick. A pesar de todo el horror y las dolorosas experiencias que tuve con su familia, saber que él estaba a mi lado me dio fuerza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar para proteger nuestro futuro. Gladys, Hannah, los amo, pero no puedo apoyar sus acciones. Tenemos que trabajar para arreglar la situación, y eso comienza reconociendo tus errores, continuó Mika, tomando mi mano y apretándola con fuerza. En ese momento, me di cuenta de que el amor y el apoyo pueden superar cualquier obstáculo. Y aunque el camino por delante puede ser difícil, juntos podemos superar todas las pruebas, fortaleciendo nuestras relaciones y construyendo un futuro basado en el respeto y la comprensión mutuos. En el momento en que los policías entraron en la casa, el ambiente estaba saturado de tensión. Todos los ojos estaban puestos en mí, algunos con simpatía, otros con clara condena. Mika se levantó, su mirada estaba llena de una mezcla de dolor y determinación. Caminó lentamente hacia los policías, asintió en mi dirección y comenzó a hablar. Oficiales, puedo explicar, comenzó, su voz temblando de emoción. Estas dos mujeres, mi madre y mi hermana, estaban realmente detrás del vandalismo del negocio de mi esposa. He visto los videos y ya no puedo ignorarlos o defenderlos. Gladys y Hannah se levantaron, sus caras estaban pálidas, sus ojos llenos de horror. Intentaron protestar, pero Mika continuó hablando, esta vez con más confianza. Amo a mi familia, pero no puedo apoyarlos en eso. Jenny, mi esposa, merece justicia y no puedo quedarme al margen cuando sufre, continuó, dirigiéndose a mí con una mirada llena de disculpas. Los oficiales se dirigieron a Gladys y Hannah, pidiéndoles que proporcionaran su versión de los eventos. Pero en ese momento, su defensa parecía débil y poco convincente ante la evidencia que proporcioné. Cuando fueron detenidos, las miradas que me lanzaron estaban llenas de ira y resentimiento, pero ya no sentía miedo por ellos. Me sentí aliviada y esperanzada de que se hiciera justicia. Mika se me acercó, me tomó de las manos y me miró a los ojos. Jenny, me arrepiento de no haberte creído antes. Prometo que a partir de ahora siempre estaré allí para apoyarte, dijo, su voz temblando de emoción. Mis padres, que se quedaron al margen y observaron todo lo que estaba sucediendo, se acercaron a nosotros, nos abrazaron a los dos. Estamos orgullosos de ti, Jenny. Has demostrado una fuerza increíble, dijo mi madre, sus ojos brillaban con lágrimas de alegría y orgullo. Ese día me di cuenta de que la verdad y la justicia son lo más importante. Estaba agradecida por el apoyo de mi familia y especialmente por el hecho de que Mika finalmente se puso de mi lado. Pasamos por momentos difíciles juntos, pero eso solo fortaleció nuestra relación y me dio la fuerza para seguir adelante sabiendo que no estaba sola. Enfrentar la crueldad y la astucia de mi propia familia dejó profundas cicatrices en mi alma, pero también una determinación inquebrantable de defenderme. Cuando escuché las palabras de Mickey prometiéndome apoyo y reconocimiento, mi mundo se congeló por un momento. Durante demasiado tiempo luché sola, y ahora, finalmente, sentí que no estaba sola. Ver el arresto de Gladys y Hannah fue a la vez un triunfo y un amargo recordatorio del impacto devastador que tuvieron en mi vida. Sin embargo, al observar sus desesperados intentos de escapar de la responsabilidad, me di cuenta de que el poder siempre estaba en mí, esperando el momento para manifestarse. La reanudación nocturna de la celebración sin Gladys y Hannah llenó el ambiente de alivio y esperanza.
Las bromas del tío Peter de que era mejor estar en la cárcel que pasar tiempo con los dos provocaron risas, alejando la sombra de su tiranía. Mi lucha y mi camino hacia la justicia no terminaron con su arresto. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexiones y decisiones. Mi matrimonio con Mika, que antes parecía irrompible, pasó por el fuego de las pruebas. Su determinación de apoyarme frente a las acusaciones contra su propia familia fue una verdadera prueba de la fuerza de nuestro vínculo. Como ironía del destino, las acusaciones y los eventos posteriores solo fortalecieron nuestra relación. Mika entendió la profundidad de mi sufrimiento y asumió el papel protector que había estado esperando durante tanto tiempo. Caminamos juntos hacia un nuevo futuro donde el respeto mutuo y el apoyo se convirtieron en la base de nuestra unión. La multa impuesta a Gladys y Hannah fue solo un acto simbólico de represalia. La verdadera victoria fue que ya no podían ocultar sus verdaderos rostros detrás de las máscaras de cuidado y amor. Su vergüenza y miedo, visibles cada vez que nuestras miradas se cruzaban, servían como un recordatorio de mi fuerza y determinación. La venganza puede haber sido más dulce de lo que podía haber imaginado, pero la verdadera curación fue darme cuenta de que sobreviví, conservé mi dignidad y ahora puedo mirar hacia el futuro con esperanza, sabiendo que ya no soy una víctima, sino un ganador. Hola chicos, mi nombre es Harley y quiero contarles sobre mi horrible madrastra, Lena, o como la llamo, Lena. No es solo una historia sobre nuestro desacuerdo, es más una exploración en el mundo de su disgusto y agresión hacia mí que se ha convertido en algo común para mí. Cada vez que la encuentro en nuestra casa, me siento como en un campo de batalla donde cada palabra de ella es como una bala apuntando a mi corazón. Para empezar, ella nunca me reconoció como su hijo. Mientras mi padre, Cameron, estaba tratando de crear unidad en nuestra familia, Lena declaró abiertamente que no quería ser mi madre y que nunca lo había fingido. Estas son palabras que están atrapadas en mi memoria como un olor desagradable que sobresale en el aire. Su hostilidad y rudeza eran tan claras que no pude evitar notarlas. Ella no solo me insultó, sino también a mi difunta madre, cuyo recuerdo es sagrado para mí. Sus palabras cortan como un cuchillo, penetrando a través de mi armadura, dejando cicatrices en mi alma. Y lo que más me asusta son sus amenazas. Ella ha dicho más de una vez que después de cumplir 18 años se deshará de mí. Son palabras que suenan como una sentencia, como el susurro siniestro de la noche. Y no sé cuán en serio lo dice, pero incluso pensar en ello me hace temblar de horror. Esa es mi realidad, vivir bajo el mismo techo con una mujer que no solo no quiere verme a su lado, sino que desea abiertamente mi desaparición. Cómo lo manejaré a continuación es un misterio que aún no he encontrado la respuesta. Después de casarme con mi padre, Lena empeoró. Ella me apuntaba y hacía todo lo posible para hacer de mi vida un infierno. Ella afirmó que era mi culpa y constantemente inventaba razones para sentirme peor. Trató de envenenar mi relación con mi padre e hizo todo lo posible para hacerme daño. Traté de no mostrarle a mi padre su verdadero rostro, temiendo que no me creyera, pero, por desgracia, estaba equivocado. Mi madrastra se las arregló para cortar mi conexión con el mundo exterior, destruir mis proyectos escolares e incluso echarme de la casa a la calle durante horas. Sus acciones violentas crearon miedo e impotencia en mi vida, haciéndome dudar de mi fuerza e incluso de mi propia inocencia. Ella es tan malvada que incluso envenenó la comida para culparme por eso. Mi evidencia no era suficiente para que mi padre creyera en mi inocencia. Su astucia y sus mentiras crearon un velo de desconfianza, y me sentí solo y abandonado en la lucha contra esta fuerza oscura en nuestra casa. A pesar de todas sus acciones, su padre primero trató de entenderla y explicar que tal comportamiento era inaceptable. Pero con el tiempo se dio cuenta de que ella no iba a cambiar y tomó mi lado. Su apoyo se convirtió en un rayo de luz en la oscuridad para mí, y me sentí un poco más fuerte sabiendo que no estaba solo en esta lucha. Gracias a mi padre, me di cuenta de que no debía soportar su acoso.
Comenzó a apoyarme y protegerme de sus ataques, mostrándome que el amor y la justicia siempre vencerían al mal. Cuando tenía 18 años, decidí hacer todo lo posible para evitar que Lena interfiriera en mi vida. Encontré un trabajo y me volví autosuficiente financieramente para no depender de ella y de mi padre. Lena siempre pensó que el dinero de su padre era suyo y no quería que gastara demasiado en mí. Traté de ser imperceptible para que dejara de interferir en mis asuntos, pero su comportamiento no cambió. Su codicia y su naturaleza controladora crearon tensión en nuestra casa, haciéndome sentir como un extranjero en mi propia casa. Comenzaron a llegar rumores de que Lena planeaba deshacerse de mí tan pronto como cumpliera 18 años. Decidí ignorarlo, esperando que las cosas no fueran tan malas como parecían. En mi corazón, sabía que Lena siempre había buscado esto, pero lo negaba, esperando lo mejor. Pero un día, cuando llegué a casa del trabajo, encontré mis cosas empacadas y esperándome en el dormitorio. Lena me explicó que iba a echarme de la casa. Sus palabras sonaron como un martillo golpeando mi corazón y me di cuenta de que había llegado el momento en que estaba tratando de dejar de lado mis pensamientos. Me aseguró que esta era su casa y que ya no quería mantenerme aquí. Su confianza y su sonrisa confiada me dijeron que estaba contenta con sus acciones. Pero estaba listo para este punto. Sabía que tendría que irme tarde o temprano, pero estaba listo. Lena pensó que había ganado, pero sabía que karma vendría por ella pronto. Fue un momento que había estado cocinando durante mucho tiempo y que vino como un alivio. Cuando Lena me miró confundida, saqué tranquilamente los documentos de la bolsa y se los entregué. Su reacción al principio fue incomprensible, pero a medida que comenzó a leer los papeles, su expresión facial comenzó a cambiar. Ella comenzó a dudar, luego surgió la desconfianza y luego estalló la ira. Resultó que era un aviso de desalojo a mi nombre. Le expliqué a Lena que la casa era en realidad propiedad de mis abuelos maternos y me la dejaron. Mi padre solo cuidó la casa hasta que cumplí 18 años, y ahora que he llegado a esa edad, la casa se ha convertido en mi propiedad. Mientras Lena gritaba de rabia y comenzó a discutir, me quedé tranquilo. Sabía que era mi propiedad legítima y no iba a dejar que me la quitara. Sus palabras me recordaron todos mis sufrimientos e injusticias, pero me mantuve firme sabiendo que la justicia finalmente estaba de mi lado. Lena comenzó a objetar, argumentando que la casa era un activo familiar y que mi padre no podía simplemente dármela sin su consentimiento. Ella afirmó que estaba tratando de engañarla y echarla de la casa. Sus palabras estaban llenas de acusaciones y rabia, pero no cedía a sus provocaciones. Sin embargo, Lena cometió el error de llamar a mi padre para quejarse de mí. Ella olvidó que nunca le pidió permiso para que me desalojara. Esto solo fortaleció mi posición al afirmar mi propiedad legal y que las decisiones relacionadas con el hogar son tomadas por mí y mi padre, no por ella. Aunque al principio no estaba dispuesto a involucrar a mi padre en esta situación, estaba preparado para que Lena lo llamara. De hecho, solo podría haber sido a mi favor. Papá bajó para ver que estaba gritando Lena. Escuchó su voz indignada y le preguntó qué estaba pasando. Le conté cómo Lena dijo que me estaba echando de la casa. Mi padre me pidió que aclarara la situación y expresara mi lado. Sabía que mi padre siempre trata de ser justo y generalmente toma medidas después de sopesar cuidadosamente a ambas partes. Era algo que Lena siempre no podía entender, quería que su padre siempre estuviera de su lado, incluso si estaba equivocada. Su falta de comprensión de sus principios a menudo creó tensiones en nuestra relación. Le conté a mi padre cómo Lena me llamó y me informó su intención de desalojarme y cómo decidí darle un aviso de desalojo en su lugar. El Papa se sorprendió y se molestó al enterarse de tal decisión sin su consentimiento. Su expresión facial expresaba una mezcla de irritación y frustración y me di cuenta de que se sentía traicionado por alguien que consideraba su familia. Lena, a su vez, argumentó que la casa es un activo familiar y que debería estar al tanto de tales decisiones.
pero su padre le recordó que la casa había sido arreglada a mi nombre después de cumplir 18 años y que ella no tenía derecho a echarme sin mi consentimiento. Lena, al darse cuenta de que su plan había fracasado, buscó desesperadamente una excusa y comenzó a culpar a su padre por actuar sin su consentimiento. Pero el padre reaccionó diciendo que ella misma no había discutido con él un tema tan importante como el desalojo de su hija. Sus intentos de transferir la responsabilidad a su padre solo subrayaron su incapacidad para asumir las consecuencias de sus acciones. Al darse cuenta de que mi padre apoyaba mi posición, Lena entró en pánico. Ella trató de disculparse, pero ya era tarde. Mi padre y yo fuimos decisivos en nuestra decisión. En la cara de Lena vi una mezcla de desesperación y miedo por lo que había perdido. Creo que los acontecimientos de hoy le han facilitado la decisión. Su padre estaba a punto de arruinar su matrimonio, que había estado al borde durante mucho tiempo, y el comportamiento de Lena solo confirmó su decisión. Lena demostró ser incapaz de cambiar, y fue la gota que colmó el vaso. Nuestro hogar finalmente se liberó de su influencia tóxica, y me sentí aliviado al darme cuenta de que ahora podemos avanzar, liberados de las cadenas del pasado. En realidad no te sigo, Lena, dijo el padre. Me quedaré aquí y cuidaré de mi hija. He estado al borde del divorcio por un tiempo, y lo que intentaste hacer esta noche ha cimentado mi decisión. Presentaré mi solicitud mañana, prepárate para ello. Lena estaba en shock. Ella no esperaba que el divorcio sucediera tan rápido. Su padre parecía decidido, lo que la desconcertó aún más. Ella comenzó a discutir con él, pero su padre fue firme en su decisión. En sus ojos vi una mezcla de sorpresa, descontento y tal vez incluso miedo. Ella no debe haber esperado que yo fuera la fuente de su infelicidad tan pronto. Después de una pelea verbal, me fui a mi habitación y mi padre y Lena continuaron su conversación. Al parecer, fue una conversación larga y tensa, y me alegré de deshacerme de esta situación. Aparentemente, el aire en la casa se volvió un poco más ligero después de que me fui, pero la tensión desagradable todavía estaba en el aire. Más tarde, mi padre vino a mi habitación. Parecía molesto y se disculpó conmigo. Me di cuenta de que mi padre estaba haciendo todo lo posible para protegerme de Lena y acepté sus disculpas. Nuestra conexión se hizo más fuerte, porque ahora estábamos hombro con hombro contra las dificultades que esta mujer había creado, y estábamos listos para superarlas juntos. Lo siento, cariño, debería haberte protegido mejor de Lena, dijo el padre, su voz sonaba llena de culpa. Pensé que ser honesto y evitar las peleas podría hacer que todo funcionara. Pero fui estúpido y te empeoré. Le respondí, tratando de consolarlo. No tienes que disculparte, papá. Hiciste lo mejor que pudiste. Sé que amabas a Lena, y ella no era así cuando se casó contigo. Las personas cambian y, a veces, se necesita tiempo para aceptar esos cambios. Nos miramos con comprensión y compasión. A los ojos de mi padre, vi un profundo arrepentimiento que llevaba dentro de sí mismo, y estaba agradecido por su franqueza. Esta conversación fue para ambos un paso hacia la curación y la comprensión de que es importante no solo perdonar a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos. Después de eso, hablamos un poco más y convencí a mi padre de que todo estaría bien. Merecía ser feliz, y romper con Lena fue la decisión correcta. Pasé mucho tiempo asegurándole a mi padre que no era un padre terrible. Él realmente ha hecho mucho por mí a lo largo de los años, y sabía que tenía que hacerle creer eso. Después de todo, mi padre era cariñoso y leal, y no podía dejar que pensara de otra manera. La conversación con él fue bien y el padre se fue a la habitación de invitados para esperar la noche. Me sentí en paz sabiendo que Lena pronto se iría de nuestras vidas. Al final, fue la decisión correcta. Pensé que Lena no merecía un lugar en nuestra familia después de todo lo que había hecho. Sin embargo, a la mañana siguiente hubo una verdadera sorpresa. Descubrí que Lena estaba tratando demasiado de parecer cariñosa conmigo.
Ella cocinaba el desayuno y actuaba como si fuéramos una familia. Mi padre estaba confundido por su comportamiento y yo tampoco sabía cómo responder a eso. Cuando terminó el desayuno, le dije a Lena que no tenía que hacerlo. Me sentí incómodo por su repentina muestra de preocupación. Pero ella seguía insistiendo en que podríamos ser una mejor familia si le daba una oportunidad. Sabía que Lena estaba tratando de salir de la situación. Pero mi padre fue enfático y rechazó su oferta. Dijo que no necesitaba un nuevo padre y que Lena nunca sería mi madre. Apoyé sus palabras y le dije que no lo creía. Lena era persistente, pero yo estaba decidida. Ya hemos seguido nuestro propio camino y ningún esquema podría cambiar eso. Estaba dispuesta a seguir adelante y construir mi propia vida, sin importar lo que le sucediera a mi padre y su matrimonio. Mi independencia y fuerza de voluntad fueron mis principales aliados en esta situación. No sé lo que estás tratando de fortalecer si Apo intenta quedarse en esta casa, dijo Lena, la tensión de su voz se reflejó en cada palabra. Lamento decir que ganó. No va a funcionar. Te echaré y me divorciaré de todos modos. Ya has hecho daño, Lena. No tiene sentido tratar de actuar sobre todos los inocentes y arrepentidos. Te conozco mejor que eso. Sus palabras me habrían sacudido si no me hubiera sentido tan segura. Sonreí, sintiendo que el fuego interior de mi determinación se encendía aún más brillante. Puedes intentarlo, Lena, respondí con calma. Pero no voy a dejar que arruines mi vida. Voy a seguir adelante, sin importar lo que vayas a hacer. Es mi elección y nadie la cambiará. Lena vio que su nueva estrategia no funcionaba. Ella trató de rogarme que no la echara, pero yo estaba decidida. No pudo amenazar con arruinar financieramente a papá debido a las condiciones previas que había firmado, por lo que no tuvo más remedio que pedir y llorar. Todo el día tuvimos que soportar esta tortura. Mi padre se fue por un tiempo para contactar a un abogado y solicitar el divorcio. Cuando Lena recibió los documentos, tuvo que enfrentar la realidad. Su orgullo y la esperanza de preservar este matrimonio se derrumbaron ante sus ojos y se hundió en la desesperación. Dejó de pedir limosna y simplemente lloró, como si las corrientes de sus lágrimas expresaran no solo la amargura de la decepción, sino también la dolorosa conciencia de la pérdida. Le informamos que tenía que conseguir un trabajo si quería una vivienda y un abogado para el divorcio. Intentó convencernos de que le diéramos otra oportunidad, pero eso no ayudó. Pasó un mes y fue expulsada de inmediato. Lena tuvo algunos problemas, pero después de que papá la amenazó con nuevos problemas con la ley, se fue, llorando como si las últimas gotas de su orgullo se desvanecieran en las tormentas de sus emociones. Por un momento sentí compasión, pero al mismo tiempo me alegré de que este capítulo sombrío en mi vida finalmente hubiera terminado. Ahora estoy en la universidad cerca de casa. Papá se divorció de Lena y está saliendo con ella de nuevo, pero no va a establecerse de nuevo. En cuanto a Lena, a quien escuché por última vez, se mudó a un apartamento con varios compañeros de piso y está luchando por arreglar su vida. Espero que haya aprendido una lección de lo que pasó. Hola, mi nombre es Dee y ya tengo 60 años. La vida ha sido como un torbellino de emociones para mí, especialmente después de que mi esposo se retiró de este mundo hace unos 5 años. A pesar de la amargura de la pérdida, sigo aguantando, trabajando y encontrando consuelo en la enorme familia que hemos creado juntos. Tenemos 5 hijos, 4 de los cuales se dispersaron por diferentes rincones de nuestro vasto país, adquiriendo sus propias familias. Qué maravilloso tener una familia tan diversa y en expansión. Jack, mi hijo menor, decidió quedarse cerca de las raíces en nuestra ciudad natal. Fue a la universidad local, donde su corazón fue conquistado por Raleigh. Ella me atrajo de inmediato, aunque no pensé que mi opinión pudiera cambiar nada. La felicidad de Jack fue lo primero para mí. Su boda rápida solo confirmó mis premoniciones de que estaban hechos el uno para el otro.
Posteriormente, después de continuar sus estudios y encontrar estabilidad en su carrera, decidieron que era hora de pensar en los niños. La noticia de la llegada de mi nieto hizo que mi corazón se llenara de alegría. Otro niño en la familia al que podré mimar. Sin embargo, Riley no parecía tan feliz por mi atención al pequeño Jason. Su rigor con respecto a mis visitas y el tiempo que pasé con mi nieto parecía excesivo. Al principio, reaccioné con comprensión, porque cada madre está preocupada por su hijo. Pero incluso años después, a medida que Jason crecía, las restricciones no se suavizaban. Se convirtió en un obstáculo para nuestro acercamiento, aunque traté de mantenernos conectados a través de un amor compartido por los libros. En cada encuentro, le traía libros elegidos con amor, con la esperanza de que se convirtieran en un puente entre nosotros. En un día completamente normal, cuando estaba en el trabajo, mi teléfono sonó de repente. Era Jason. Su llamada fue inesperada por muchas razones, porque rara vez nos comunicábamos fuera de las reuniones familiares. Su voz sonaba emocionada, lo que inmediatamente me llamó la atención. Esta conversación prometía ser el comienzo de algo nuevo, tal vez fue una oportunidad para establecer el contacto tan esperado que he estado tratando de establecer durante todos estos años. Luché por conectarme con Jason, tratando de ser la misma abuela para el resto de mis nietos. Pero parecía que había una pared invisible entre nosotros que lo hacía demasiado distante e inaccesible. Todo cambió en una llamada. «Abuela, ¿puedes hablar conmigo?», su voz sonaba tan vulnerable que al instante sentí ansiedad. «Sí, cariño, siempre estoy aquí para ti». «¿Está todo bien? ¿Por qué lloras?». Entre los sollozos exprimidos, Jason me dijo que necesitaba mi ayuda, pero no el tipo de cosas que esperaba escuchar de mi nieto. «Necesito que me salves», dijo, y no podía creer lo que oía. «¿Salvarte? Jason, ¿de qué estás hablando?». «No te rías, abuela, por favor, hablo en serio. Si no vas a ayudarme, encontraré otra salida». Sus palabras me hicieron congelarme. Nunca antes había escuchado tanta desesperación en su voz. Mi intento de obligarlo a explicar resultó en una confesión impactante. «Necesito que me salves de mi madre diabólica», con estas palabras cambió mi idea de las relaciones familiares. Riley, que parecía ser una de las personas más amables que he conocido, era algo completamente diferente en sus ojos. Cuando Jason interrumpió repentinamente la conversación, me quedé sola con un torbellino de pensamientos. ¿No podría Riley ser como Jason la describió? Tal vez fue solo una ficción infantil, una forma de llamar la atención. Pero las dudas seguían consumiéndome. Después de varios días de agonizante reflexión, tomé la decisión que parecía la única posible: pedir una cámara oculta. Mis acciones me parecían una traición a la confianza de mi hijo y su familia, pero las preguntas que me quedaron después de hablar con Jason me molestaron. Me convencí a mí misma de que estaba haciendo esto con las mejores intenciones para proteger a Jason si había algo de verdad en sus palabras. Cuando llegó la cámara, la instalé, justificándome con la idea de que si Jason estaba realmente en problemas, tendría que actuar. Al mismo tiempo, esperaba que mis temores fueran en vano y, al final, pudiera simplemente recoger la cámara sin dañar las relaciones familiares. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que si descubría algo perturbador, tendría que tomar una decisión difícil sobre cómo proceder. El acceso a las cámaras a través de una aplicación en mi teléfono me hizo más fácil monitorear la casa de mi hijo sin levantar sospechas. Después de configurar la aplicación y desmontar con matices técnicos, decidí actuar. Llamar a mi hijo parecía una conversación normal, pero mi corazón latía con anticipación y ansiedad. «Hola, cariño, ¿cómo estás?», le pregunté, tratando de sonar lo más natural posible. «Todo está bien, mamá». «¿Y tú?». Jack respondió con el calor habitual. «Lo mismo», aunque pensé en el hecho de que no nos habíamos visto en mucho tiempo. «¿Puedo pasar el domingo?», mi voz temblaba, pero esperaba que no se notara. «Por supuesto, mamá».
Riley estará encantada. ¿Qué tal a las 5? Su respuesta me trajo alivio y emoción al mismo tiempo. Los preparativos para la visita fueron sentimientos encontrados. Esperaba con impaciencia esta reunión, porque era una oportunidad para ver a mi familia y descubrir la verdad sobre las quejas de Jason. Compré una botella de buen vino y un par de libros para Jason, porque sabía de su amor por la lectura. Cuando llegué a la casa de mi hijo, la reunión fue cálida. Jason me miró con un alivio que no pude evitar notar. No intentó contactarme después de nuestra última conversación y no sabía qué esperar de él ahora. El tiempo que pasamos con la familia fue agradable. Hablamos, nos reímos, intercambiamos noticias. La cena y el vino en el restaurante añadieron calidez a nuestro encuentro. Pero la ansiedad seguía ardiendo en mi corazón. Las miradas de Jason a veces me parecían misteriosas y su silencio sobre lo que sucedió después de esa llamada me atormentó. Traté de disfrutar el momento mientras intentaba evitar que mi ansiedad se hiciera cargo. Cuando Jason se fue a su habitación, sentí que era mi oportunidad de hablar con él en privado, a pesar de la desaprobación de Riley. Sentí una especie de tensión en el aire cuando Riley trató de detenerme, pero Jack apoyó mi deseo de pasar tiempo con mi nieto. Entré en la habitación de Jason y cerré silenciosamente la puerta detrás de mí, creando un ambiente de privacidad y confianza. Al darle a Jason los libros, descubrí su entusiasmo. Nos sumergimos en una conversación sobre literatura que él apoyó con entusiasmo. Deliberadamente evité plantear el tema de su llamada, queriendo darle la oportunidad de hablar de ello él mismo. Nuestra conversación fluyó suavemente de los libros a la discusión de la vida cotidiana, la escuela y las pequeñas cosas de su vida cotidiana. De repente, Jason sacó un bloc de notas y tomó algo en él antes de mostrarme una grabación advirtiéndome que su madre podría escucharnos. Ese momento me hizo sentir indeciso, sin saber qué tan serio tomarlo. Pero mi decisión de apoyarlo y continuar la conversación fue inquebrantable. Más tarde, decidí revelar a Jason la presencia de mi cámara oculta y mi intención de instalarla en su habitación para descubrir la verdad. Su reacción, llena de entusiasmo y de acuerdo, no hizo más que reforzar mi decisión. Juntos encontramos un lugar adecuado para la cámara, donde estaba bien camuflada y aún así proporcionaba una amplia vista de la habitación. Después de activar la cámara y verificar que funciona a través de una aplicación en mi teléfono, sentí sentimientos encontrados. Por un lado, fue un alivio haber dado un paso hacia resolver el misterio que me atormentaba. Por otro lado, no pude deshacerme de la sensación de invadir la privacidad de la familia de mi hijo. Sin embargo, la idea de que esta podría haber sido la única forma de ayudar a Jason me dio confianza en lo que estaba haciendo. Después de mi visita, no pude evitar sentirme ansioso. Dejé mi bufanda en la casa de Jack como una excusa para una futura visita, sin saber que tendría que usar esa excusa tan pronto. Los siguientes días estuvieron llenos de ansiedad y dudas. Al revisar la cámara, esperaba ver un malentendido, pero en cambio me encontré con una realidad que superó mis peores temores. Hablar con Jason después de salir de su casa dejó una profunda huella en mi alma. Cuando volví a ver a Riley armado con un palo y a Jack parado a mi lado, no podía creer lo que veía. Me sorprendió cómo mi hijo, criado en amor y comprensión, podía permitir tal trato a su propio hijo. Mis creencias y valores que me guiaron al criar a mis hijos fueron violados. La llamada que siguió a Jack fue parte de un plan para asegurarme de que la visita no despertara sospechas. Su sugerencia de reunirse otro día cuando necesitara una bufanda se convirtió en una oportunidad para que actuara sin revelar mis verdaderas intenciones. El hecho de que Riley privara a Jason de la cena hasta la noche siguiente solo agregó mis temores y mi creencia de que debería actuar. No podía permanecer indiferente al ver a mi nieto sufrir un trato injusto. Esto iba en contra de todo lo que había creído y que había tratado de transmitir a mis hijos. Regresar por la bufanda olvidada me dio no solo una razón para visitar, sino también la oportunidad de ver a Jason para consolarlo y tal vez encontrar una manera de ayudar.
Mi determinación de defender a Jason solo se fortaleció después de todo lo que vi. Sabía que tenía una tarea difícil por delante, encontrar una manera de proteger a mi nieto sin destruir a la familia de mi hijo. Pero estaba dispuesto a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para garantizar la seguridad y la felicidad de Jason. Me sorprendió hasta el fondo. Era difícil para mí creer que Riley y Jack pudieran llegar a tal punto, pero después de lo que vi, supe que no podía dejarlo así. Después del trabajo, me preparé para una próxima conversación con Jason, preparándome para su reacción y su posible deseo de salir de allí. Cuando llegué, Jason se veía terriblemente débil y cansado, confirmando mis peores temores. Riley realmente lo hizo morir de hambre. Me dolía el corazón al verlo comer la comida que había traído. En el fondo, estaba decidido a cambiar su situación. Después de que Jason se comió, hablamos. Confirmó mis sospechas sobre la violencia y el hambre que estaba experimentando en casa. Al enterarme del miedo de Jack a Riley y cómo controla cada gramo de comida en la casa, mi corazón se llenó de ira y determinación para ayudar a Jason. Jason expresó su deseo de irse y vivir conmigo, y le prometí que haría todo lo posible para lograrlo. Su coraje y resistencia, a pesar de muchos años de sufrimiento, me asombraron. Me aseguré de no dejar ningún rastro de nuestra comida para no empeorar su situación. De vuelta en casa, llamé a Jack, informándole que mi bufanda había regresado, tratando de mantener la apariencia de normalidad. Esta conversación era solo parte de mi plan para proteger a Jason. En el fondo, me estaba preparando para los próximos pasos para asegurar un futuro seguro y feliz para mi nieto, lejos del horror que tuvo que soportar. Después de hablar con un amigo especializado en derecho de familia, me di cuenta de que la próxima lucha por la custodia de Jason sería difícil y posiblemente larga. Pero estaba decidida a hacer todo lo posible para protegerlo. Mi plan era usar la evidencia reunida para convencer a Riley de que me convirtiera en el tutor legal de Jason, consciente de que su carrera y reputación podrían verse afectadas si se conociera la información sobre su comportamiento. Seguí cuidadosamente las imágenes y preparé los documentos para el juicio, tratando de tomarme mi tiempo y actuar de manera deliberada. El fin de semana, decidí hacer una visita sorpresa a Jack y Riley para discutir la situación cara a cara. Jack parecía sorprendido por mi repentina aparición y trató de disuadirme de hablar, pero insistí. El momento en que oí el fuerte llanto de Jason fue un punto de no retorno. Inmediatamente supe que no podía esperar más. Después de pasar a Jack, me dirigí a la habitación de Jason, donde lo encontré llorando, angustiado por el dolor. La vista de su tormento era insoportable y me di cuenta de que tenía que actuar de inmediato. Era el momento de la verdad. Mis acciones en los minutos siguientes podrían determinar el futuro de Jason. Estaba dispuesta a hacer todo lo posible para darle la seguridad y el cuidado que había estado privado durante tanto tiempo. Mi determinación y amor por mi nieto se han convertido en mi arma principal en la lucha por su felicidad y bienestar. Riley estaba de pie frente a mí, la rabia en sus ojos es casi tangible. Mientras sostenía a Jason por los hombros, sentí que su cuerpo temblaba de lágrimas. Estaba aterrorizado y el dolor que le habían causado. No podía dejar que esto continuara. En el fondo, sabía que tenía que actuar, y mi conversación con Riley y Jack fue crucial. ¿Cómo te atreves a entrar así en nuestra casa? Riley estaba visiblemente enojada por mi presencia y mi inquebrantabilidad. Tu hijo es mi nieto y su bienestar es asunto mío. Lo que tú consideras disciplina es en realidad maltrato. Mi determinación no dejaba lugar a dudas. Jack se mantuvo a un lado, su mirada estaba llena de confusión y miedo a Riley. Era obvio para mí que no tenía la fuerza de voluntad para enfrentarla, incluso por el bien de su propio hijo. ¿No te das cuenta de lo sinvergüenza que es? Solo estoy tratando de enseñarle. Riley trató de justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban en blanco en el fondo de los signos visibles de violencia en Jason. Hay muchas maneras de disciplinar a un niño sin recurrir a la violencia. No puedo permitirte seguir lastimándolo, le respondí, mi determinación era inquebrantable.
Después de que le entregué a Riley los papeles de custodia, ella y Jack se quedaron sin palabras por un momento. El shock reflejado en sus ojos era una señal clara de que no esperaban un movimiento tan drástico de mí. ¿Qué significa eso?, Riley finalmente dijo, con dificultad para traducir la mirada de los papeles a mí. Esto significa que estoy seriamente comprometido a proteger a Jason de cualquier dolor y sufrimiento adicional. Estos documentos son mi primer paso para garantizar su seguridad, explicó, tratando de mantener la calma. Jack, aparentemente desgarrado entre el miedo a Riley y la preocupación por su hijo, no pudo encontrar palabras. Mi corazón sangraba al ver cuán profundamente esta situación había afectado a mi familia, pero sabía que no podía retroceder. En ese momento, me di cuenta de que mi lucha por Jason acababa de comenzar, pero estaba dispuesto a defenderlo sin importar qué. Me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para asegurarle un futuro seguro y amoroso, lejos del dolor y el sufrimiento que había experimentado. Después de explicarle a Riley y Jack los términos, los puse ante una opción: firmar los documentos de transferencia de custodia o enfrentar una exposición pública de sus acciones. Mi mención de la cámara oculta y las grabaciones de su abuso de Jason causaron conmoción y horror en ellos. Riley, una consejera en la escuela secundaria, era consciente de las consecuencias para su carrera, y Jack, tratando de proteger a su familia de nuevas pérdidas de reputación, parecía desgarrado entre el miedo y el deseo de arreglar las cosas. Sus intentos de convencerme de que dejara las cosas como estaban no dieron resultado. Fui firme en mi decisión y sentí una profunda decepción por Jack, que no pudo proteger a su hijo de la crueldad. Llevé a Jason conmigo, le proporcioné un refugio seguro, le di la oportunidad de expresar sus sentimientos y encontrar la calma. Después de que terminó la lucha legal, Riley y Jack decidieron mudarse a otro estado, dejándonos a Jason y a mí solos. Esta decisión resultó ser un alivio para todos nosotros. Jason comenzó a sentirse mejor, su felicidad y gratitud todos los días me recordaban lo correcto de mi decisión. Le prometí que siempre lo protegería y apoyaría, y esta experiencia solo fortaleció nuestro vínculo y nuestra confianza mutua. Ahora que Jason ha sido liberado del miedo y la crueldad, puede revelar sus cualidades amables y misericordiosas por completo. Al verlo feliz y saludable, sé que todos nuestros esfuerzos no fueron en vano. Ambos miramos hacia el futuro con esperanza y confianza, listos para superar cualquier dificultad juntos. El silencio de la noche era tan profundo que incluso el sonido de mi respiración parecía fuerte. El mundo parecía congelado, como si incluso el tiempo decidiera hacer una pausa. Me senté en una silla acogedora, inmerso en un libro que no podía mantener mi atención durante mucho tiempo. Mis pensamientos vagaban lejos de las palabras en las páginas, llevándome a los recuerdos de los días que pasé con mi familia. En esos momentos en que la vida parecía despreocupada y feliz. Pero este mundo de reflexión rompió una llamada repentina. Mis manos apretaron involuntariamente el libro cuando escuché el sonido del teléfono celular, agudo e inquietante, como un presagio de problemas. Me acerqué al teléfono con una especie de premonición que hizo que el corazón latiera más a menudo. El nombre de mi hija, Emily, brillaba en la pantalla. Con cada pitido en el pecho, la ansiedad aumentaba. Sí. Emily, ¿eres tú? ¿Qué pasó? Mi voz tembló de alarma. Papá. Mamá se cayó. No se mueve. Tengo miedo. La voz de Emily temblaba, desbordada de lágrimas y pánico. Respira, Emmy, respira profundo. Voy a averiguarlo. ¿Dónde estás? ¿En casa? Traté de hablar con calma, aunque mi corazón latía al unísono con su miedo. Sí, en casa. Por favor, papá, ven pronto. Escúchame bien. Estoy en camino. Llama a una ambulancia ahora. ¿Sabes el número? Sí, estoy llamando. Date prisa, por favor. Tiré el libro y agarré las llaves del auto, mi corazón latía frenéticamente. Cada segundo parecía una eternidad mientras corría por las calles nocturnas.
Mis pensamientos estaban llenos de preguntas y temores por la vida de mi ex esposa y la condición de mi hija. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo pasar esto? Los escenarios más oscuros giraban en mi cabeza, cada uno de los cuales aumentaba mi ansiedad. Al llegar al lugar, vi la luz parpadeante de la ambulancia y una vecina de pie en la puerta. Mi corazón latía aún más fuerte, mis manos temblaban de tensión. A partir de ese momento, me di cuenta de que mi vida y la de mis seres queridos cambiarían drásticamente. Pero en ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para protegerlos y ayudarlos. Esta noche fue el comienzo de un largo viaje lleno de desafíos, luchas y esperanzas de un futuro mejor para Emily y para mí. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en cada célula de mi cuerpo cuando me acercaba a la casa donde vivía mi familia hasta hace poco. Las calles por las que corría me parecían desconocidas, aunque cada giro se había aprendido de memoria. Pensar en lo que podría haber sucedido a mi ex esposa e hija me hizo presionar el acelerador aún más. Al llegar a la casa, noté la luz parpadeante de la ambulancia y las siluetas de las personas reunidas a mi alrededor. Mi corazón palpitó al unísono con las luces intermitentes en las ambulancias. Salté del auto y corrí hacia la multitud, mirando las caras en busca de rasgos familiares. La vecina, la señora Johnson, al reconocerme, fue la primera. Su rostro estaba lleno de empatía y ansiedad. «Lizzie, ya estás aquí». Es tan horrible, su voz temblaba de emoción. «¿Qué pasó, señora Johnson? ¿Cómo está Emily? ¿Dónde está?». Mis palabras se derramaron una tras otra, abrumadas por el miedo y la ansiedad. «Emily está en la casa, está bien. Pero tu exmujer, de repente se cayó y no pudo levantarse». Llamé a la ambulancia tan pronto como la vi, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias por cuidarlos. ¿Puede decirme cómo sucedió?». Mi atención estaba concentrada en cada una de sus palabras. La vi salir al jardín y unos minutos después oí un ruido. Cuando salió corriendo, ya estaba en el suelo. Inmediatamente llamé al número de emergencia, describió Johnson, tratando de mantener la calma. Después de una breve conversación con un vecino, me dirigí a la casa, donde encontré a Emily sentada en el sofá, abrazando las rodillas y levantando la barbilla. Sus ojos estaban muy abiertos de miedo, pero cuando me vio, su rostro iluminó un rayo de esperanza. «Papá». Ella saltó y se lanzó a mi abrazo, abrazándome tenazmente. «Hola, pequeña. Estoy aquí, no tengas miedo. ¿Estás bien?». La abracé más fuerte, sintiendo que mi corazón se llenaba de dolor y el deseo de protegerla de todos los males. «Estaba tan asustada, papá». «Mamá, simplemente se cayó y no pudo levantarse», dijo Emily con dificultad entre lágrimas. «Todo va a estar bien, cariño. Tú y yo estamos juntos. Lo superaremos». «Dime, ¿llamaste a la ambulancia?». Quería asegurarme de que lo hiciera bien. «Sí, hice todo lo que enseñaste». Tomaron a mamá y la llevaron al hospital, su voz era pequeña y temblorosa. Le agradecí a la vecina por su ayuda y le pedí a Emily que viniera conmigo. En el momento en que salimos de la casa, mis pensamientos estaban decididos a hacer todo lo posible para resolver la situación y proteger a mi hija. Pero antes que nada, era necesario conocer el estado de mi ex esposa y prepararnos para lo que nos depara el futuro. Este regreso marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida llena de desafíos, luchas y esperanza. Después de tranquilizar a Emily y asegurarme de que estaba bien, fuimos al hospital para preguntar sobre el estado de mi ex esposa. Emily estaba sentada a mi lado en el auto, con las rodillas alrededor de las manos. Sus ojos llenos de lágrimas reflejaban la luz inquieta de las farolas corriendo por las ventanas. El silencio en el auto estaba lleno de ansiedad y anticipación. Al llegar al hospital, nos dirigimos a la sala de espera, donde traté de obtener información sobre el estado de mi ex esposa. Emily me tomó de la mano con fuerza y sentí su miedo tácito. «Hola, mi esposa fue traída aquí esta noche.
¿puedes decirme cómo está? Le pregunté a la enfermera detrás del mostrador. ¿Su apellido? Respondió la enfermera a partir de buscar algo en el equipo. Garrett. Elizabeth Garrett. Un momento, por favor. Tras una breve espera, la enfermera me miró. El doctor está ocupado, pero en cuanto esté libre, se acercará a usted. Por favor, espere en la sala de espera. Emily y yo nos dirigimos a la sala de espera, donde tomamos asientos en 2 sillas libres. El tiempo era lento, cada minuto parecía una hora. Traté de encontrar palabras para apoyar a mi hija de alguna manera, pero había un vacío total en mi cabeza. Papá, mamá va a estar bien, ¿verdad? Emily se encuentra ubicada en las coordenadas. Sí, claro, cariño. Los médicos aquí son muy buenos, van a hacer todo lo posible, respondió, tratando de sonar seguro, aunque yo mismo carecía de esa confianza. Después de muchas horas de espera, un médico se acercó a nosotros. Parecía cansado, pero sus ojos estaban decididos. ¿Son parientes de la señora Garrett?, preguntó, viendo las entradas. Sí, soy su ex marido, y esta es nuestra hija, respondí, levantándome con Emily. Pudimos estabilizarla. Perdió mucha agua y se deshidrató gravemente, lo que resultó en una forma severa de agotamiento. Estamos haciendo todo lo posible para recuperarla, pero mientras ella permanezca aquí, bajo nuestra supervisión, explicó el médico, mirándome a mí y a Emily. ¿Podemos verla? El presidente de la Junta de Andalucía, Pedro Sánchez, ha asegurado que el gobierno de Rajoy no tiene nada que ver con la reforma de la ley electoral. Claro, pero está sedada ahora, así que tal vez no pueda hablar con usted. Por favor, síganme. Después de caminar por los interminables pasillos del hospital, llegamos a la habitación donde Elizabeth estaba. Al verla en ese estado, acostada en una cama de hospital, pálida y agotada, sentí que mi corazón se encogía de dolor. Emily me tomó suavemente de la mano y nos acercamos juntos a la litera. Esta noche llena de ansiedad y anticipación me mostró cuánto significaba cada momento que pasaba con la familia. Me prometí a mí mismo que haría todo lo posible para protegerlos a ambas, sin importar lo que nos deparara el futuro. Después de pasar un tiempo cerca de la cama de Elizabeth, me di cuenta de que Emily necesitaba distraerse y tener la oportunidad de hablar sobre lo que sucedió sin las paredes del hospital. Salimos en una noche fría y decidí que era hora de descubrir toda la verdad sobre lo que estaba sucediendo en sus vidas en mi ausencia. Fuimos al café más cercano, donde pudimos sentarnos y hablar tranquilamente. Después de pedir a Emily un chocolate caliente, traté de encontrar palabras que me ayudaran a preguntar lo más delicadamente posible sobre la situación. Amy, cariño, ¿puedes decirme qué ha pasado en casa últimamente? Comencé tratando de hacer mi voz lo más tierna y solidaria posible. Emily se detuvo por un momento, como si estuviera sopesando por dónde empezar. Luego, lentamente, con dificultad, comenzó a hablar, sus ojos se llenaron de lágrimas de vez en cuando. Después de que te fuiste, mamá conoció al tío Frank. Él, al principio parecía bueno, pero luego todo cambió. Comenzó a controlar todo. Y mamá se puso triste, su voz temblaba en cada palabra. ¿Controlar cómo? ¿Qué estaba haciendo, Amy? Traté de mantener la calma, aunque dentro estaba hirviendo de ira. Me dijo a dónde podía ir mi madre y qué hacer. Y se llevó el dinero que enviaste. Dijo que lo necesitaban para cosas importantes. Pero nada cambió. Vivíamos como antes. Solo Cynthia Emily lloró, tratando de contener las lágrimas. ¿Por qué mamá no me dijo nada? ¿Por qué no dijiste nada? Mi corazón estaba lleno de dolor e impotencia. Mamá tenía miedo. Y el tío Frank dijo que si se lo contábamos a alguien, sería peor. Él ni siquiera nos dejaba comer si nos comportábamos mal. Lo malo es que cuando preguntamos por tío queríamos llamar, sus palabras fueron como un puñal en el corazón. Me senté en un shock mudo,
tratando de digerir lo que oí. Los planes comenzaron a formarse en mi cabeza sobre cómo hacer una diferencia y proteger a mi familia de este monstruo. Amy, escúchame, la tomé de las manos, tratando de infundirle confianza. Te prometo que será diferente. Tú y yo nos encargaremos. No dejaré que nadie más te lastime. Al regresar a casa, inmediatamente comencé a actuar. Lo primero que decidí hacer fue hablar con Elizabeth tan pronto como se recuperara, y luego ir a los servicios sociales y a la policía. Nadie tenía derecho a oprimir e intimidar a mi familia. La revelación de esta verdad fue solo el comienzo de la lucha para devolver la paz y la seguridad a nuestro hogar. La conciencia de toda la profundidad del problema al que se enfrentaba mi familia no solo despertó en mí la ira, sino algo más poderoso, la determinación de actuar. Después de hablar con Emily, en la que me abrió los ojos al estado actual de las cosas, me di cuenta de que era hora de tomar las cosas en mis propias manos. En primer lugar, decidí averiguar qué tan grave era mi autoridad en esta situación. Emily y yo fuimos a ver a un abogado especializado en asuntos familiares para consultar sobre los posibles pasos. Hola, me gustaría hablar sobre la protección de los derechos de mi hija y mi ex esposa. Comencé tan pronto como Emily y yo nos instalamos en la oficina de un abogado. Cuéntanos más sobre tu situación, respondió el abogado con voz tranquila, escuchándonos atentamente. Le conté todo lo que había aprendido de Emily, sobre el control y las amenazas del tío Frank, cómo administraba el dinero que enviaba para mantener a la familia y el agotamiento físico y emocional de mi ex esposa. Debe ponerse en contacto con el Servicio de Protección Infantil de inmediato y presentar una declaración a la policía. Estos son los primeros pasos que le ayudarán a proteger a su familia de más violencia, aconsejó el abogado mientras preparaba una lista de los documentos y acciones necesarios. Después de salir de la oficina del abogado, nos dirigimos directamente a la estación de policía más cercana. Allí le expliqué la situación al oficial, quien nos escuchó atentamente y aceptó la declaración. Investigaremos y tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su familia, nos aseguró el oficial. La siguiente etapa fue una visita al Servicio de Protección Infantil. La reunión con el trabajador social no fue menos importante. Sentí el apoyo y la comprensión de su parte, lo que me inspiró y fortaleció. Te ayudaremos. Su caso requiere intervención inmediata. Vamos a organizar la verificación de las condiciones de vida de su hija y proporcionar el apoyo necesario a su ex esposa, prometió el trabajador social, examinando cuidadosamente la información que proporcioné. Al regresar a casa después de un día ajetreado, me sentía cansado, pero al mismo tiempo confiaba en que estaba haciendo todo lo posible para proteger a mi familia. La mirada llena de gratitud y esperanza de Emily fue la mejor recompensa por todos los esfuerzos. Papá, estoy tan contenta de tenerte aquí. Sabía que nos protegerías, dijo, abrazándome firmemente. Siempre estaré ahí, M. Pasaremos por esto juntos, le respondí, abrazándola a cambio. Ahora que se dieron los primeros pasos, sentí una nueva esperanza en mi corazón. Espero que se haga justicia y que mi familia recupere la paz y la tranquilidad. Han pasado semanas desde nuestros primeros pasos para proteger a la familia del tío Frank. Estos días estuvieron llenos de numerosas reuniones con abogados, policías y trabajadores sociales. Pero cada reunión, cada conversación, nos acercaba al día en que podía decir que mi familia estaba a salvo. Durante este periodo de tiempo, aprendí a encontrar fuerzas en mí mismo que nunca antes había sospechado. Mi determinación de convertirme en un pilar y protector para Emily y Elizabeth me dio confianza en cada paso que di. Emily y yo nos sentamos en el parque frente a la casa disfrutando de un cálido día de primavera. Ella estaba sosteniendo un helado en sus manos, y noté que sus ojos brillaban de nuevo con alegría. Fue un recordatorio tan necesario de lo que estamos luchando. Papá, mira lo hermoso que es. Emily se encuentra ubicada en las coordenadas. Todo cambia, ¿verdad? Sí, cariño, las cosas están cambiando. Y nosotros también cambiamos,
Nos hacemos más fuertes, le respondí sonriendo. Emily puso su cabeza en mi hombro y nos sentamos así, en silencio, consumidos por un momento de paz y tranquilidad. Con el tiempo, quedó claro que nuestros esfuerzos no fueron en vano. Los servicios sociales proporcionaron apoyo a Elizabeth y la policía tomó el caso en serio. El tío Frank fue separado de la familia y se tomaron medidas legales contra él. Un día, cuando fui a visitar a Elizabeth en el hospital, se veía mucho mejor. Sentí que había nerviosismo entre nosotros porque no habíamos hablado en privado desde que nos divorciamos. Lizzie, yo, quiero disculparme por todo lo que sucedió, comenzó, evitando mi mirada. No, Elizabeth. No tienes que disculparte. Lo importante es que estás a salvo ahora mismo. Todos hemos pasado por muchas cosas juntos, pero ahora tenemos una nueva página frente a nosotros, dije, tratando de apoyarla. Gracias por todo lo que has hecho. Nunca lo olvidaré, su voz tembló de gratitud. Somos familia, Elizabeth. No importa lo que haya pasado entre nosotros en el pasado. Siempre te cuidaré a ti y a Emily, respondí con confianza. Al salir del hospital, sentí que el peso ligero de la responsabilidad se convertía en confianza. Me prometí a mí mismo que continuaría protegiendo y apoyando a mi familia, sin importar lo que nos deparara el futuro. Este capítulo de nuestras vidas se ha cerrado, pero nos esperan muchos días nuevos y brillantes. Caminamos juntos hacia un futuro lleno de esperanzas y nuevos comienzos, confiados en que podríamos superar cualquier desafío si estuviéramos juntos.